Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político y economista también. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Pepe. En efecto, registro en las últimas décadas de algo similar nunca se había visto. La región es la más frágil del mundo por varias razones, Pepe. La primera, porque son sociedades muy desiguales, son sociedades con sistemas de salud frágiles, son sociedades con estados pues que no reaccionaron con el vigor que reaccionaron los países del este de Asia, menos disciplinadas socialmente que esa región del mundo. Son sociedades, Pepe, muy urbanizadas ya, entonces tuvieron altas tasas de contagio, muchos de ellos con problemas de obesidad muy serio. Entonces es el cóctel perfecto para que las cosas salgan mal. Lo que es muy preocupante es que dentro de lo malo que es América Latina, México está dentro de los peores lugares en términos de muertos por exceso, digamos, dado que la medición de muertos es también en América Latina bastante imperfecta y en México en particular. La mejor forma de medirlo es comparar el año anterior, el 19, proyectar cómo le hubiera ido en el 20 y en el 21 y calcular cuántos muertos más hubo en estos años de pandemia, y la región y México en particular se encuentra en los peores lugares. Y lo mismo podemos decir en materia económica, Pepe. México es de los países grandes, de los 50 países más grandes, está en el lugar 46 de rezago frente al nivel de riqueza que se producía antes de la pandemia. Brasil ya se recuperó, Chile ya se recuperó, México y Argentina son los que están más rezagados. Entonces es una combinación muy preocupante, un gran daño a la población por lo que ya dije y una plataforma económica muy vulnerable. Y en el caso de México está además el tema de que si bien fuimos el primer país en arrancar las vacunas, nos fuimos rezagando. Si uno compara el porcentaje de adultos de 18 años o más con el esquema completo, México está a media tabla y tiene el enorme hueco de que no se han autorizado todavía vacunas en niños, en mayores de 5 años, que en casi todos los países de América Latina ya han avanzado en ese sentido. Entonces sí, muy preocupante, una cicatriz muy grande en todos los terrenos, Pepe. Por un lado, los horrores para las familias que han tenido fallecidos, en muchos casos han tenido varios fallecidos, el empobrecimiento por la necesidad de apoyar médicamente a quienes sufrieron problemas médicos en el camino, un daño que hoy reportaba Mexicanos Primero para el caso de México en el rezago educativo. Tenemos, Pepe, que trabajar como país unidos para tratar de superar este bache, porque si no, la cicatriz social va a ser aún más amplia. En tu opinión, Carlos Elizondo, ¿cuánto tardará en sanar esta herida lacerante? Estamos hablando del número del incremento, explosivo, expansivo, de la pobreza extrema en el país en la región. En la región y en el país, Pepe. En efecto, mira, para el caso de México, los pronósticos más optimistas indican que no regresaremos a los niveles de PIB, de riqueza que se generaba antes de la pandemia, sino hasta fines del sexenio, 24 por ahí. En otros países de América Latina va a suceder antes. Pero como la población ha seguido creciendo, eso significa que el PIB per cápita, pues no lo lograremos regresar al PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia, 25, 26, eso si hacemos bien las cosas, mientras que otros países se han recuperado más rápido, entonces la brecha entre México y esos países se ha ido abriendo. Y en lo que se refiere al número de pobres, Pepe, pues no hay programas ambiciosos, agresivos, que permitan imaginarse que esto se le pueda dar la vuelta rápido. Si nos regresamos a la crisis del 7-8, que es el antecedente más inmediato que tenemos a esto, tardó por lo menos, si recuerdo bien, 10 años en que recuperáramos en términos del porcentaje de la población que va por debajo de la línea de pobreza, de los niveles previos de esa crisis. Y ahora, Pepe, tenemos un componente adicional que es la inflación. La inflación está en niveles que no habíamos visto en décadas. La inflación, además, le pega más a los que menos tienen, porque la parte del índice inflacionario que más ha subido son alimentos, los bienes que consumen en mayor proporción de su ingreso, los que menos ingresos tienen. Entonces es un panorama muy preocupante. Gracias, Carlos, por este comentario, este análisis. Al contrario, Pepe, te mando un abrazo. Gracias a ti.